Qué bueno es el Señor, mis hermanos. Una cosa me queda bien clara, que desde hace 2000 años Jesús ha estado reventando cadenas. ¿Sabían eso? Bueno, sí, está reventando cadenas, pero más que eso, ¿verdad? De romper cadenas, lo principal es que el Señor nos adoptó y somos hijos de Él. Es algo hermoso y tremendo lo que vamos a escuchar hoy, continuando sobre Efesios. Como mencioné, se le llama a la carta de San Pablo a los Efesios, se le llama la reina de las cartas. Entonces, hablamos la vez pasada sobre que Jesús nos quiere que seamos santos e irreprensibles y sin mancha, ¿verdad? Y por ahí puedan decir, oye, eso es difícil, ¿quién podrá hacerlo? Bueno, el simple hecho de decirlo, eso nos quita para poder continuar, para buscar la rectitud, la santidad. Por eso hablan la palabra en la carta de San Pablo a los Efesios, voy al capítulo 1, versículo 5, y dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermanos, palabra del Señor, hagan el favor de sentarse. Continuando, porque pareciera que no vamos a terminar el libro de los Efesios, porque son cosas profundas que Dios le reveló al apóstol Pablo, y que debemos de leer detenidamente y meditar en las grandezas, en las excelencias de Dios para con el hombre. Lo que oímos es que el Señor ya lo había hecho, de que nos iba a adoptar como hijos. Eso me emociona a mí. Eso me emociona porque no cabe duda que somos hijos de Dios. Y eso nos debe llenar de un eterno regocijo. Oigan, eterno regocijo. Porque si miraron lo que leí, es algo hermosísimo. Muchas veces a nosotros se nos escapan muchas palabras. De vuelta digo, dado que el español no se compara con el griego, quiere decir muchas cosas, pero también las costumbres, pero también los tiempos en que San Pablo hablaba sobre la adopción. A nosotros se nos escapan muchas cosas. Ah, sí, adoptivo, sí, pues sí, adoptivo. Ah, fuimos adoptados. Pues sí, como hoy cuando adopta a un muchacho, una familia de hoy, oh, sí, pues sí. Fíjense a los papás y pues punto, ¿verdad? Le pueden dar herencia y ya. Pero vamos a ver qué pasaba en la mente de Pablo en aquellos entonces. Porque San Pablo ilustraba tanto como Jesús y los discípulos ilustraban el momento. La palabra con el momento. Lo cierto que en aquellos entonces, según la ley romana, le llamaban patria potestas, le llamaban cuando un papá tenía, esa era la ley en Roma, un papá tenía poder absoluto sobre los hijos. Poder absoluto. A muchos muchachos no les va a gustar hoy, ¿verdad? Oír esto, pero déjenme les digo, todo tiene un significado. Por eso hay veces que los papás no nos queríamos llenar de aires de grandeza, y yo soy el papucho, yo soy el que mando. Ya es que queremos apagar a los hijos. Eso no está bien. Pero lo cierto es que la ley de Roma decía que
un papá tenía poder absoluto sobre los hijos. Le pertenecían porque él los había creado. Podía venderlo como esclavo si quería, o podía matarle. A lo mejor por eso, según la historia, a lo mejor Constantino mandó matar a su hijo, a lo mejor justificándose de que se había cometido algo deshonesto, tenía el derecho de matarlo. Lo cierto que era muy duro, ¿no? Era muy duro lo que pasaba en aquel entonces. Pero, ¿por qué nos dice esto a San Pablo sobre que la adopción, lo que hizo Dios con nosotros? Bueno, sigo. Entonces, un papá, eso era lo que hacía en aquel entonces, cuando la ley estaba en efecto en Roma sobre eso. Y nos dice que nos adoptó el Señor. Nos adoptó como hijos. En aquel tiempo, en Roma, cuando alguien era adoptado, pongan atención, porque es una alegoría, ¿verdad? Como parábola. En aquel tiempo, cuando alguien era adoptado, era un proceso largo en Roma. Era un proceso largo, pero cuando ya se finalizaba el papeleo, entonces el muchacho venía a ser parte de la nueva familia. Ya los antiguos padres no tenían nada que ver ya con el hijo, para nada. La ley decía que ahora no solamente el hijo podía tener la herencia de los nuevos papás, sino la herencia podía tenerla ya, y la ley decía que ya no tenía nada que ver nada con el pasado el muchacho. En otras palabras, si el muchacho tenía una deuda o asuntos pendientes con los papás, o ahora con los nuevos papás, ahora no tenía ninguna deuda. Se borraba, todo se borraba. Alguna deuda que tuviera, todo se borraba. Como si nunca hubiera existido el muchacho. Ahora existía, pero con esta familia. San Pablo conocía todo esto porque él era romano, de nacimiento, pero era judío, ¿verdad? De sangre. Él conocía lo que reinaba en aquel entonces, y esa era la costumbre romana. Cuando San Pablo nos está diciendo aquí, Dios, ¿verdad? Por medio de San Pablo, que Él nos adoptó, nos está diciendo que le pertenecemos, que todo lo pasado ha sido borrado. Ha sido borrado. ¿Qué nos está diciendo San Pablo ahí? Que antes estábamos en poder del pecado y del mundo. Así como el papá, ¿verdad?, tenía potestad sobre el hijo. Pertenecíamos a otro señor. Y ese nos subyugaba, nos tenía atados. Y no podíamos salir. Ok. No solamente eso, pero muertos estábamos. Es lo que nos está diciendo San Pablo, que ahora le pertenecemos al Señor. Ha borrado la deuda pasada. Somos nuevos. Por eso no hay que pegarnos al pasado. No hay que pegarnos al pasado. Porque muchas de las veces pensamos que todavía estamos en deuda. Pero lo cierto es que Cristo vino a tenernos como hijos. Nos ha adoptado. Y no solamente heredamos, pero también nos da las características de Él. En otras palabras, nos da de su naturaleza. ¡Qué hermoso! A mí me llena todo esto de alegría, me llena de felicidad, porque en realidad antes no éramos nada. Pero el Señor
nos predestinó desde antes, y sigue diciendo Pablo, nos predestinó desde antes en tenernos como hijos de Él. Eso es algo hermoso. Eso es algo hermosísimo. Nos adoptó. Bendito el nombre del Señor. Nos adoptó. Es algo tremendo. Y dice la palabra, porque aquí nos está hablando varias cosas el apóstol. Nos dice que nos liberó el Señor. Dice que nos liberó. Hubo redención. Nos liberó, nos redimió. Hubo redención, que es lo mismo redimir y redención. Nos redimió el Señor del pecado. O sea, que quiere decir, nos compró. Ahora le pertenecemos a Él. Y ese es un gusto. ¿De qué nos liberó? Pues del poder del pecado. Pero para poder entenderlo, es como si iba a traerme una cadena, pero no está lo suficientemente gruesa, con un candado, un master, y encadenarme. Pero dije, si me encadeno los pies y me encadeno las manos, pues no voy a poder zafarme, pero ese era el fin. Digo, pues le hablo a alguno que me desate, que me quite el candado, que me lo abra, para poder quedar libre. Lo cierto es que cuando está hablando aquí de redimir, está hablando como cuando se pone en libertad, se ponía en libertad a un esclavo o a un prisionero de guerra. Aquí este apóstol nos está diciendo que el Señor nos sacó de un lugar donde para el hombre era imposible salir. Era imposible para el hombre salir de ahí. Si nos ponemos a meditar, cada quien en su vida. Yo por muchos medios traté de salir del pecado. Por muchos medios trataba, pensaba, evitaba esto, evitaba aquello. Y no podía. No podía. Yo he oído por ahí que dicen, es que no había fuerza de voluntad en ti. Pues será la maestra, como decimos en México. Pero la cosa es que yo no pude. Yo no pude zafarme para nada. Hasta que vino Dios y vino a mi corazón y rompió las cadenas que me ataban. Es lo que está hablando aquí el apóstol, que nos sacó de un lugar donde le era imposible al hombre salir. Cuando Cristo vino, mis hermanos, reinaba un caos tremendo. Reinaba un caos tremendísimo. Nosotros hemos oído desde nuestro nacimiento, por decirlo así, hemos oído de Jesús. Hemos oído de la gracia. Hemos oído del amor. Hemos oído que Jesús vino a salvar al mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Lo hemos oído. Pero cuando vino Jesús, la gente no sabía. La gente vivía en un caos tremendo, en confusión tremenda. Así estaba el mundo de aquel entonces. Estaban sin Dios, como cuando nosotros estábamos sin Dios. Pero en aquel tiempo no estaba Jesús todavía. De hecho, todo el Antiguo Testamento casi se basaba en la escritura de Ezequiel. El alma que pecare morirá. La gente vivía sin esperanza. Salvo el pueblo de Israel, y eso es el remanente que siempre esperaba en Dios. Pero de ahí para allá, los israelitas batallaban, imagínense el mundo antiguo, los contemporáneos de ellos, pero que no eran israelitas, ¿cómo vivían? De acuerdo a los filósofos, de acuerdo a los grandes pensadores de aquel tiempo, vivían una vida desquiciada.
loca. No sabían qué hacer. Vivían a la deriva. Vivían porque tenían que vivir. Pero los grandes pensadores decían como que si estaban agarrados con unas garras que no sabían ni quién era y no se podían zafar. Dice el Séneca, que fue un filósofo hispano-latino y que estuvo en el Imperio de Roma durante el tiempo de Nerón. Decía el Séneca, este filósofo, este grande pensador, decía de sí mismo decía que era inaguantable. Decía de sí mismo y decía de los hombres, decía, aman lo bueno, pero aman el pecado también. No sabían qué hacer. No sabían qué hacer aquellos hombres. Ojalá que podamos ir mirando en la posición que estaba aquella gente, en la posición que estamos hoy. Y decía el Séneca, lo que necesitan los hombres es que alguien les tienda la mano y los levante. El pensamiento que había. Pues ese Señor fue el que nos liberó, mis hermanos. El Señor fue el que nos liberó. Eso nos debe dejar de gusto y de gozo, ¿verdad? Y tan afortunados que nosotros hemos oído del Evangelio. Mucha de aquella gente no lo alcanzó a escuchar, pero vivía sin rumbo y sin luz. Y dice la palabra que así estábamos nosotros, que estábamos muertos en nuestros pecados, sin Dios, sin luz, sin ningún propósito en esta vida. Así estábamos. ¿Quién nos liberó? Nos liberó el Señor. Rompió las cadenas. Pero el mundo antiguo se conformaba con lo que tenía. No podía, no conocía de Dios. Hablo de los que no eran israelitas. Pero yo me pongo a pensar, hoy en día el mundo entero ha escuchado de Jesús. Y dice en el libro de Romanos que nadie va a ser justificado, porque aparte de que todo habla, aparte de los que predican, aparte de lo que se ha anunciado la palabra, aparte todo lo creado habla del Dios vivo. Entonces ya no hay justificación. Vivimos unos tiempos muy críticos, mis hermanos, muy críticos. Yo me pongo a pensar en esos tiempos, cómo vivía la gente. Yo me pongo a pensar cómo vivían estos grandes pensadores, cuando decían que amaban el pecado y a la vez lo odiaban. Me pongo a pensar en ellos y a veces algunos dirán, es puro cuento. No, porque este hombre vivió en el tiempo de Nerón y era uno de los grandes ahí en el Imperio Romano, el Séneca. Y quiso Nerón. Se amaba y lloraba, mataba y estaba feliz. Fue el que mandó matar la cantidad grandísima de cristianos, el Nerón. Era un mundo salvaje. Y decimos, ay, qué bueno que no viví en aquel tiempo. Así está el mundo, mis hermanos. Así está el mundo hoy en día. Hoy en día el hombre se ha conformado. Hoy en día el hombre no quiere liberación. Estamos peor que en aquel tiempo. Porque en aquel tiempo no estaba Jesús. O apenas venía. Pero hoy, ya hemos oído por 2000 años, pero la gente hoy se ha conformado. No busca ni quiere a Dios. Quiere lo suyo. Estamos en una generación, yo digo, malvada. Me pongo a ver con todo lo que está pasando. Para el hombre es imposible. Los problemas que hay, las desviaciones de la gente, que pueda haber un arreglo para ellos en su vida, es un imposible. Es más, se han conformado, les gusta.
me pongo a ver en esta enfermedad que ha brotado, esto del ébola. Como que no hay cura. Sí hay cura. Dios es la cura. Dios es el de los milagros. Por algo está siendo permitido. Los hombres no saben cómo tomarlo. No voy a entrar en controversia, pero todo lo que pasó aquí en Dallas, ¿verdad? Con este señor que vino de Liberia y que vino muriendo. Dicen por ahí que no tuvo la atención adecuada, que fue muy negligente. Dicen, ¿verdad? Yo no sé. A lo mejor no le atendieron muy bien porque era moreno o porque no tiene aseguranza. Dicen que cuando el río suena es porque lleva algo. Puede ser parte de eso. Pero todo esto están surgiendo estas enfermedades. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios puede liberar. Todo es permitido, pero todo tiene un propósito también. Pero el hombre sigue. El hombre no dobla su rodilla. El Señor tiene poder para liberarnos como empezó a liberar en aquel tiempo. Tiene el mismo poder para liberar hoy. Pero no tenemos que conformarnos con la situación. Si es mala, no conformarnos con la situación esa. Porque la luz vino para todos. La liberación vino para todos. Para todo aquel que quiera liberarse. Jesús es la respuesta a todos los problemas, a las enfermedades. Gloria a Dios. Aleluya. Pero es imposible para algunos. Se conforman con el pecado. Quieren estar atados. Y no solo eso, pero pelean por sus derechos. Cuando en aquellos entonces los grandes pensadores delataban a los malvados, delataban a los inmorales. Y no tenían a Cristo en su corazón. Pero les caía mal, digamos en México, les caía gordo el pecado. Y no conocían a Jesús. Hoy en día, hasta los malos buscan sus derechos. ¿El borracho es bueno? Pues el borracho no es bueno. ¿El mentiroso es bueno? No. Pero de todo libera el Señor. Ahorita está muy de moda esto. Y lo hablo sobre liberación porque Dios tiene el poder para liberar al hombre de cualquier pozo, de cualquier mazmorra, de donde se encuentre. Dios puede liberarle. Físico, espiritualmente puede liberarle. Pero la gente se ha conformado y quiere lo malo. Siempre al hombre le ha satisfacido lo malo. Es muy fácil aprender lo malo que aprender lo bueno. Es más fácil. Y no puedo dejar de hablar de esto, de lo que mis oídos se están llenando también. Veo la televisión, veo el periódico, el Dallas Morning News, y veo todo lo que está pasando. 26 estados hablando de liberación, porque todo pecado es contra Dios, aunque uno no lo miran que es pecado. Todo se ha confabulado para que veamos el pecado como algo aceptable. Pero ahorita está de moda mucho lo de los gays, que yo no tengo nada contra ellos, que Dios los bendiga, pero que pueda haber un cambio ahí, que pueda haber un cambio en toda esta gente. Que Dios los bendiga. Y pido por ellos que Dios los bendiga bastante. Pero eso de buscar derechos sobre eso, y estaba mirando precisamente en 26 estados está reconocido que se casen los gays. Está reconocido. 27 con el Distrito de Columbia. 27. Y dicen, y esperamos que pronto se legalice en todos los demás estados. Me dio a la vez rabia cuando leo ahí en el periódico que uno de los políticos grandes, ¿verdad?, del señor presidente, del señor Obama,
estaba diciendo, ¿verdad?, que tengan todos los gays, las parejas, todos los beneficios como los tienen los matrimonios. Yo me pongo a mirar y digo, ¡qué horrible! ¡Qué horrible! Si vivieran aquellos pensadores de aquel tiempo, lo gritarían fuertemente en contra sobre la inmoralidad. Todo eso está pegando bastante. Y de repente se oyen las noticias acá de Austin, de la mayor, que es gay la señora, Dios la bendiga. No me voy a oír. Lo que pasa es esto, que no me burlo, porque yo no me burlo de nadie. No me burlo de nadie. Y yo, es mi deseo que todos tengan salvación, liberación. Pero estaba queriendo pasar una ley de que los gays, los hombres, puedan entrar a los baños de las mujeres. Allá. Y viceversa. Come on. No está bien. Ya cualquiera se va a meter un hombre al baño, no tanto porque sea gay, pero para mirar a las mujeres. Es un peligro y eso es inmoral. Eso no debe de ser. ¿Están oyendo lo que está pasando? ¿Por qué debemos vivir nosotros en rectitud y en santidad? Porque el mundo no tiene vergüenza. El mundo va a hacer lo que se le antoje y va para allá, más y más. Y a veces parece que los cristianos nos queremos apagar, disminuir para que Dios crezca, pero disminuimos al revés. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Y entonces levantaron unos cuantos pastores en contra de esa ordenanza que quería poner la señora esta. Y entonces les volteó el chirrión. Dijo la señora, ahora los voy a investigar. Pidiéndole los sermones para ver si hablaron de ella o de gays. Las iglesias somos tax exempt, ¿verdad? Está dura la cosa. ¿Ustedes piensan que está peor aquel momento al de hoy? Pues yo pienso que hoy está peor. Porque ahora se ha anunciado el evangelio a toda criatura. Y luego para acabarla, que de repente cae otra bomba, ¡pum!, donde la Iglesia Católica, el Papa Francisco y el Sínodo de Obispos, ahí dicen que la puerta está abierta para los homosexuales. Y que no es correcto que se casen, pero que sería muy bueno para ellos que se casaran. Eso lo leí. De que no estaba bien, pero que sería algo para ellos de mucho valor. Eso es lo que decía. A menos de que mi vista me falle o mi pensamiento ya no esté bien, pero eso lo leí. Vayan y repásenlo. Y si estoy mal, con todo respeto, háganmelo saber de que yo no lo leí bien y yo lo voy a aceptar y pediré perdón. Porque en mi caso no es, lo que yo estoy hablando no es desvirtuar a una persona, pero levantar el nombre de Cristo en alto, y que Dios tiene el poder para liberar a cualquier persona y llevarla a vivir lo natural, lo que es desde un principio, y no conformarse a la vida de hoy en día. Claro, enseguida se pararon muchos obispos conservadores y dijeron, eso no. Y entonces, ¿qué? De vuelta salió la noticia, es que no se entendió, porque se habló en italiano. Eso fue lo que yo leí en el periódico. Entonces ya borraron aquello. O sea,
como que otra vez vuelvan a la normalidad. Pero todo esto está moviéndose, y no solamente eso, pero toca el punto de lo que estoy hablando sobre liberación, pero lo que está pasando en el mundo entero. No podemos ignorar lo que pasa, no podemos ignorarlo, porque llegará el momento en que en realidad nosotros pongamos en práctica el por qué fuimos liberados del pecado, por qué Dios nos hizo libres. ¿Estamos dispuestos a perder nuestra libertad que Dios nos ha dado por poner en alto la bandera de Cristo? ¿O estamos dispuestos a perder esa liberación que Dios nos dio porque somos respetadores de hombres? Todo aquel que permaneciere firme hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Y déjenme les digo, no es que yo tenga algo contra estos señores o esta señora. Yo no tengo nada contra ellos. Sino que Dios los bendiga bastante, pero que vuelvan a lo que es natural. Porque sí hay un Dios, sí hay un infierno. Lo cierto es que San Pablo dice que nos liberó del pecado. Nos liberó de aquella mazmorra. Y dice San Pablo que en su eterna misericordia dice que nos bendijo, nos dio nueva vida, nos adoptó. Y dice Dios, por medio de la redención de Jesús, pagó un precio alto por nosotros. Pagó un precio alto, nos redimió. ¿Con qué nos redimió? ¿Con qué nos liberó? Con su sangre. Murió en la cruz por mí. Murió por ti. Amén. ¿Cómo vamos a cuidar esa liberación? ¿Cómo vamos a cuidarla? Dijo Justino Mártir, antes de que lo ejecutaran, le instaban a que renegara de Cristo. ¿Y qué dijo? Dijo, si solamente he recibido favores de Jesús, ¿cómo voy a renegar de Él? Que venga la muerte. ¿Cómo? Mis hermanos, en el momento que no hubiera cristianos, el mundo se termina. Quisiera que podamos mirar, ¿verdad?, qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que nos dice la historia, qué es lo que ha pasado, para que podamos hacer un análisis en realidad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y podamos vivir en gratitud eterna con el Señor, porque Dios nos hizo completos. Dice que nos dio sabiduría, dice que nos dio inteligencia. Amén, gloria a Dios. Con la sabiduría podemos mirar las cosas eternas. Con la inteligencia podemos ver el diario vivir, lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Amén, gloria a Dios. Por eso el Señor nos desató. No nos desató solamente para darnos la libertad y para, anden como anden. No, Él nos llamó con un propósito. Nos libertó, nos adoptó como hijos, nos dio de su naturaleza y tenemos que parecernos más y más a Jesús. Amén, gloria a Dios. Parecernos más y más a Jesús. Aquí los hombres podrán en su estudio, y no está mal, que estudie el hombre, que sea un grande filósofo, teológicamente igualmente, que sea un teólogo grande, pero que falle en las cosas diarias, en las cosas cotidianas. Puede que eso pase. O está la otra clase de persona que le pone todo el empeño a las cosas prácticas de esta vida y amasa cosa material, por decirlo así, pero se olvida de
las cosas del más allá. Esto es incompleto ante la vista de Dios. Porque Dios quiere, mis hermanos, y nos dio el poder. Jesús nos dio el poder para hacer ambas cosas. Dios vino a ser al hombre completo. Lo hizo de esa manera el Señor, mis hermanos, de una manera fenomenal. Jesús en realidad vino a traernos, mis hermanos, la solución para los problemas que podamos tener del más allá y también los problemas que tengamos en el diario vivir. Diríamos en los problemas del tiempo, en los problemas de este mundo. Y les digo, el movimiento de Dios está moviéndose, Dios está bendiciendo. Y como dijimos ese rato en el estudio bíblico, todo aquel que busca la sabiduría la va a encontrar. Todo aquel que lanza su mano hacia la sabiduría la va a encontrar. Pero todo aquel que se aleje de la sabiduría no encontrará, ni en este mundo ni en el venidero. Pero aquel en realidad que tome en cuenta, que agradece de dónde Dios le sacó, el que agradece, ese tal va a mirar más y más y más. Que ninguno se hunda en el desagradecimiento, sino que más bien vivamos una vida agradecida. Y que digamos, se puede vivir en santidad, se puede vivir en santidad sin mancha y ser irreprensibles. Si el Señor te liberó del pecado, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Porque así como sale el sol y empieza de menor a mayor, así es la vida del cristiano. Brillamos de menor a mayor. Llegará el momento en que le digamos al Señor, gracias Señor por haberme liberado. Gracias por haberme dado la sabiduría para tener temor de ti. Gracias por haberme dado la inteligencia para poder discernir, para tener prudencia, para hacer lo que me conviene y negarme a hacer lo que no es. Porque para lo que era imposible para el hombre, vino a ser posible para Dios. Yo no sé ustedes, pero para mí era un imposible salir de las garras del pecado. Yo no sé ustedes en qué vida hayan vivido, pero le costó muchas lágrimas a mi madre. Y yo la vi llorar año tras año tras año, llorando. Y vi cómo los vicios terminaban con la gente. Lo vi. Vi la desgracia en mi casa. La vi por el vicio, por la comodidad. Lo vi. Vi la terquedad del pecado en mi persona. Que quise hacer lo que quería. No llenaba, pero quería salir y no podía. No podía. Hasta que Dios me liberó. ¿No voy a estar agradecido? Seguro que estoy agradecidísimo con Dios. Y eso no me da lugar para juzgar a nadie, sino para orar por todos. Si mencioné a estos señores de los gays, no mencioné para condenarlos. Y no quiero. Porque deseo la salvación, no solamente de ellos, pero de todos los que me escuchan, que no tienen a Dios en su corazón. Porque Dios tiene el poder por medio de Jesucristo y su sangre preciosa para redimir a cualquier malvado. Dijo San Pablo, de los cuales era yo el primero. Pero Dios tiene el poder para llevar a cabo su obra. Porque Él es maravilloso. Y no es porque lo pensó al último, sino porque estaba predestinado que así iba a ser. Y Dios no miente. Dios es poderoso y Dios es bueno. Entonces démosle la gloria a Él. Démosle la gloria al que vive. Y podemos andar con soltura en este mundo. Somos bendición y debemos de ser bendición para todos, mis hermanos. Aunque eso nos cueste lo que nos cueste. Al final, como dijo aquel, yo lo que vivo lo vivo de chiripa. Yo lo que vivo
lo vivo, como dijo San Pablo, casi como abortivo. No tengo nada que perder, porque ya gané bastante. Amén. ¿Y por qué no ser un vaso de bendición para otro? Amén. Una vez que fuimos liberados, ¿por qué no le tendemos la mano al otro? Y que no sea tanto la crítica, pero el aviso, para que sea de bendición para cada uno. Y que Dios bendiga, mis hermanos, a esta hermosa nación que todavía se levanta y se pone firme todavía. Todavía hay muchos todavía que aman a Dios. Que aman a Dios. Oremos, mis hermanos, en todo esto para la liberación de esta hermosa nación y por la liberación de los demás países que tanto lo necesitan. No tenemos nada contra nadie, sino buscamos la gloria y la justicia de Dios. Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. Dios me los bendiga mucho, mucho. Y en Cristo Jesús, ánimo, de adelante, amén.